Bienvenidos nuevamente a esta su primera clase de posencuentro y el tema que vamos a tratar el día de hoy: sea usted una persona firme en sus decisiones. Pero primero que todo quiero leerles algo muy importante y que tiene que ver con el llamamiento y la elección que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al número 11, y dice de la siguiente manera: Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Y Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, la devoción a Dios, a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, dice el apóstol Pedro, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego o es corto de vista y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Además, les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Quiero darle la más cordial bienvenida a las clases de posencuentro y a esta primera lección que usted la encontrará en el material que tenemos dispuesto para ello. Ustedes tienen una cartilla parecida a esta o similar a esta que tengo en mis manos. Así es de que allí encontrarán el capítulo 1 y ustedes podrán seguir toda la clase y finalmente encontrarán el cuestionario para que ustedes lo puedan desarrollar después de que hayamos terminado y de esta manera poder fijar el conocimiento de esta clase. En primer término, quiero dejarlos con un video, y este video tiene una especial importancia porque queremos que usted entienda que cuando se hace una tarea a la primera hora de la mañana, esa tarea nos va a conducir por el resto de nuestros días, y si lo hacemos con disciplina nos conducirá por el resto de nuestras vidas para que nosotros podamos tener una vida agradable delante de Dios cuando nosotros tenemos una disciplina espiritual. Así es de que quiero dejarlos con este video y aquí lo tienen ustedes. Que lo disfruten. Change the world, start out by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. That you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you were also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world,
Don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew we call them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys, from every corner of the nation and the world, always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle out on the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive this freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction to rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man until there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Change the world. Espero que este video que acabamos de ver sea un gran estímulo para cada uno de ustedes para que puedan continuar hasta el final, porque esto es lo que hay que tener, disciplina hasta el final. Si queremos ver un mundo cambiado en nuestras vidas y lo que nos rodea, perseveremos hasta el final de este curso, porque Dios los bendecirá a cada uno de ustedes. Quiero iniciar con algo muy importante que habla la palabra del Señor acerca de un gran personaje que tuvo un encuentro con Jesús, así como el encuentro que tuvo cada uno de ustedes en nuestra iglesia. A través de un encuentro con Jesús, Pablo fue confrontado con su pasado y fue cambiada totalmente su vida. Vamos a mirar
a través de estos versículos que están en Hechos capítulo 9 en la Biblia, donde nosotros podemos ver la historia de este hombre y que es un ejemplo a seguir, porque Dios es el que está hablando a cada una de nuestras vidas. Veamos lo que pasó con Pablo. En Hechos 9, 4, 5 dice de la siguiente manera, que Pablo fue confrontado con su pasado. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos y los quería matar para llevarlos ante los religiosos de ese entonces, porque recuerden ustedes que Jesucristo vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Nunca creyeron que él era el Mesías y por eso lo asesinaron. Entonces nosotros vamos a mirar aquí cómo es la vida de Pablo, que es un ejemplo para nosotros, para que nosotros seamos firmes en las decisiones que hemos tomado con el Señor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, yo soy el mismo a quien tú estás persiguiendo. Entonces, Jesucristo fue el que se le presentó a Saulo y las personas que iban con él no lo escucharon. Únicamente él era el que lo escuchaba. Las demás personas podían ver lo que estaba ocurriendo, que había caído al suelo, pero ellos no escuchaban porque el llamado era para Pablo, así como el llamado que le ha hecho el Señor a cada uno de ustedes es particular. ¿Qué ocurrió aquí después? Entonces vamos a mirar que Saulo, él recibió revelación de su propia naturaleza. Hechos 9:6 dice de la siguiente manera, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Siempre que el Señor nos llame, siempre nos dará una instrucción específica a través de su palabra. Por eso nosotros podemos ver aquí que él recibió una revelación de su propia naturaleza. O sea, quién él era antes, quién éramos antes de venir a un encuentro con el Señor Jesús. El propósito de las charlas de posencuentro es que usted sea una persona firme y que no vaya a retroceder, no vaya a volver atrás, sino que termine hasta culminar con éxito esta escuela de discipulado. Entonces, ¿qué ocurrió después? Entonces, tuvo su primer encuentro. Hechos 9:6, así como el encuentro que cada uno de nosotros tuvimos en nuestra iglesia, entonces tuvo un encuentro el apóstol Pablo. Dice que estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. O sea, mientras que el Señor estuvo tratando con su vida personal, allí él estuvo ciego por 3 días. Lo importante es que también nosotros podemos observar que un profeta oró por él. Así como oraron en el encuentro por usted, oraron por su familia, oraron por su vida, los pastores o las personas que estaban encargadas de las diferentes charlas, así también un profeta fue enviado por el Señor para que orara por él. Y podemos nosotros mirar acá qué fue lo que ocurrió en Hechos 9:17. Llamó a un profeta que se llamaba Ananías y él tenía mucho temor de ir porque conocía que este Pablo era una persona que mataba cristianos, pero él también, el Señor le habló y por eso él obedeció. Cuando Dios le habla a uno, si uno es un discípulo, uno obedece. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, de acuerdo a las instrucciones que le daba el Señor Jesucristo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Así como en la charla final de nuestro encuentro, cada uno de nosotros recibimos al Espíritu Santo en la última charla, así también este hombre recibió este día al Espíritu Santo a través de las manos del profeta Ananías. ¿Qué sucedió inmediatamente después? Entonces tomó la decisión de bautizarse. Este hombre tomó la decisión de bautizarse. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista
y levantándose fue bautizado. Entonces, en este momento fue el cambio de su naturaleza carnal, que no le dejaba ver lo espiritual, fue instaurada en su cuerpo por el poder del Espíritu Santo y comenzó a ver la vida espiritual. Entonces comenzó a obedecer y dice, levantándose fue bautizado. El bautismo es un sacramento muy importante que nos enseña que hemos pasado de muerte a vida. Por eso es muy importante tener en cuenta, y esto va a ocurrir después de que se terminen las clases de posencuentro. Van a venir las clases del bautismo, y después de las clases del bautismo viene el bautismo en agua, que es el que lo realizamos un día sábado, y para eso damos la fecha y las clases y todo, y el pastor es el que realiza este oficio tan importante en la vida de nosotros los cristianos. Bien, continuamos diciendo, ahora el apóstol Pablo pasó un tiempo siendo discipulado, es decir, le estaban enseñando lo que Jesucristo nos enseñó, y es lo que ustedes están recibiendo de parte de nosotros. En Hebreos, en el capítulo 9, versículo 19, dice, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, fue discipulado por los discípulos de Jesucristo, que conocían y habían recibido del propio Jesucristo las enseñanzas. Entonces, él fue discipulado por ellos. Lo mismo que usted está haciendo en esta ocasión. Saulo predicó diligentemente acerca de Cristo. Entonces, ya después de que dejó de ser perseguidor de cristianos, ahora ya se convirtió y entonces comenzó a predicar diligentemente a Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios, al que anteriormente él perseguía. Muy importante es entender que nosotros debemos esforzarnos. Así como Saulo se esforzó, el Señor nos pide que nosotros nos esforcemos. En Hechos 9:22 dice, pero Saulo es mucho más esforzado y confundía a los judíos, o sea, los que no creían en Jesucristo, que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La palabra del Señor siempre, cuando usted ha tenido un encuentro con Jesucristo, va a operar un cambio en su vida. Y por lo tanto, usted va a dar testimonio y lo va a dar con seguridad y se va a esforzar por ello. Creyó que Jesús era el Cristo. Y aquí le escribo, en esta diapositiva que ustedes ven, le escribo que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Creemos en Cristo cuando tenemos un encuentro verdadero con Él. Una persona que no haya tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo y que no haya recibido la revelación de la cruz, es muy difícil que sea una persona fiel a Él. Por eso les escribo que tengan muchísimo cuidado. El diablo, que es el enemigo de Dios, querrá lanzar un contraataque rápido y astuto para robarle la bendición que usted recibió a través del encuentro. Por eso tenga mucho cuidado, mi querido hermano. Por eso manténgase firme, manténgase en contacto con su líder, manténgase en contacto en la iglesia, no deje de asistir a los servicios. Es muy importante que usted continúe este devocional, que este curso, y que haga su devocional diario. Por eso, cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos logrando que crezcamos en la vida espiritual. Pero ¿qué más el diablo quiere hacer en nuestras vidas? Entonces, el diablo no está satisfecho con que le hayan liberado a sus esclavos. Entonces, él tratará por todos los medios de que usted de pronto pueda tener nostalgia por su pasado. Entonces, lo importante es que usted pueda salir de ese círculo y se aleje y se refugie únicamente en la palabra del Señor, que continúe sus clases, y lo más importante es que sus amistades sean conocedoras también del Señor, y eso usted lo encuentra a través de la iglesia. Igualmente, tenemos que pedirle el favor de que mantenga los ojos espirituales
atentos para no caer en la trampa del adversario como lo hizo anteriormente, en el pasado. No intente involucrarse con el pasado, es lo que nosotros le pedimos y lo que nosotros recomendamos a cada uno de ustedes. La palabra del Señor dice en Gálatas 2:18, dice de la siguiente manera: porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Debemos despojarnos del viejo hombre. O sea, todo nuestro pasado, esa vestidura que nosotros dejamos en el encuentro de pecado, esa tenemos que dejar en el pasado. Por eso ese es el viejo hombre. La palabra del Señor enseña que en Efesios 4:22 dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos que tenía el diablo y sus demonios. ¿Qué más nos pide el Señor? Dice que desechemos la mentira. La Biblia dice en Efesios 4:25, dice de la siguiente manera: por lo cual debemos desechar la mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En un punto tercero, dice la palabra del Señor también, dice: airaos, pero no pequéis. En Efesios 4:26 dice: si se enojan, no pequen, no deje que el sol se ponga estando aún enojados. Es muy importante que entendamos esto, que ahora somos nuevas personas en Cristo, que nuestras actitudes ya no son las actitudes del pasado, que nuestras palabras ya no van a ser palabras del pasado, porque la palabra del Señor, así como lo muestra esta gráfica, que es terrible pero es muy diciente, dice: las palabras son como golpes de espada, hieren más que cualquier otra cosa. Por eso tengamos mucho cuidado. Durante este tiempo hemos sido liberados del odio y del rencor. Por eso el Señor nos pide que no demos lugar al diablo. Porque, ¿qué ocurre? Los iracundos y los rencorosos le abren la puerta al diablo y a todos sus demonios. Usted sabe que una persona con ira hace cosas terribles. Los hemos escuchado. Una persona llena de ira puede asesinar a otra persona. Puede decir cosas que nunca quiso decir y herir a otras personas, como nos ocurría en el pasado. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, porque el diablo, recuerde que él no nos ataca de afuera, sino nos ataca desde adentro. Es decir, porque la ira, el enojo, todo eso está dentro de nosotros y después se va a manifestar. En un punto 5 tenemos algo muy importante: el que hurtaba, que no hurte más. Efesios 4:28 dice: sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y otra de las cosas que nos hace la recomendación, la palabra del Señor, para que podamos crecer, para que crezcamos, es evitar las malas palabras. Evite las malas palabras, evite las conversaciones con compañeros, evite escuchar cosas que traigan malas palabras, como los programas de radio, los programas de televisión, que son eminentemente groseros, que quiero decirles, hay algunos que son vulgares y es terrible, porque eso va a afectar su parte interna. En Efesios 4:29 dice: evita las malas palabras, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que todas las personas vean que usted es una persona transformada por el poder del Espíritu. Algo muy importante que nosotros queremos recordarles es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes para que no entristezcamos al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 nos hace una recomendación el Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
porque nuestras actitudes del pasado entonces van a lastimar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es muy sensible. Por eso les recomiendo, como dice el punto número 8, quítese de vosotros toda amargura, porque esta es una recomendación de parte de Dios. En Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y nos pide también que seamos buenos. ¿Por qué? Porque en Efesios 43 dice que tenemos que ser benignos, o sea, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así es de que cuando nosotros perdonamos, las personas se van a sentir bien, pero el que va a recibir verdaderamente el alimento espiritual somos nosotros. Por eso quiero pedirles el favor que ustedes puedan leer todo el capítulo número 4 de Efesios, que es el que encierra cómo se debe vivir una vida con Jesús. Y finalmente, como conclusión, quiero dejarles esto. Despójese de los obstáculos que impidan su desarrollo espiritual. Es lo primero que nosotros hemos visto ahí. Dios no interviene en tu voluntad a menos que la pongas en manos de Él. Jesús hizo su parte al llevar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque allí fuimos liberados y fuimos sanados. Allí fue donde nosotros conquistamos la vida eterna. Ahora, usted declare conmigo estas palabras. Hoy determino romper definitivamente con mi pasado y comenzaré a vivir una etapa de mi vida llena del Espíritu de Dios para obtener todos los beneficios que me promete Dios en la Biblia. Por eso, cuando usted hace esto, usted va a ser una persona firme en sus decisiones. Quiero pedirles el favor de que puedan realizar su cuestionario y de esta manera poder afirmar el conocimiento de esta clase, y también pedirles el favor de que todos ustedes lleven su vida devocional diaria. Muchas gracias.